El tema de esta mañana es la importancia de la presencia de Dios. Y aún en medio de estas situaciones que estamos enfrentando a nivel internacional, a nivel mundial, es importante recordar que la presencia de Dios está en medio nuestro. Es importante que nuestra mente y que nuestro corazón reconozcan la importancia, perdón la redundancia, ¿verdad? La importancia del Espíritu Santo, la importancia de la presencia de Dios y la importancia de la manifestación de su presencia en medio de su pueblo, en medio nuestro, en medio de nosotros como personas individuales. Estaba escuchando una prédica hace unos días. Hay un predicador, pues lo escucho regularmente también. Yo sé que mi mamá lo escucha regularmente, ¿verdad? Este hermano Andrés Corson. Y él habló un poco sobre la manifestación del Espíritu Santo y puso un ejemplo. Dijo: a veces está el Espíritu Santo entre nosotros y no nos damos cuenta, no nos percatamos. Es como que en medio nuestro estuviese un millonario, y nadie sabe que es un millonario hasta que un día decide levantarse y regalarnos él dice ahí, $1,000,000 a cada uno de nosotros. Amén, ¿verdad? Ya contextualizando ese ejemplo, ¿verdad? Nadie sabe que tenemos cocineras aquí de rellenitos, de tostadas con frijol. Pero un domingo de repente la hermana se levanta y nos empieza a dar rellenitos. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? La manifestación, porque a veces no se manifiesta, pero está. Y el Espíritu Santo está alrededor del mundo, está entre nosotros, pero en algunas ocasiones no se manifiesta, y Él tiene sus razones. La presencia de Dios está en todo lugar. Si tú invitas a la presencia del Señor a tu casa, a tu trabajo, a tu vida, Él atiende esa invitación. Si tú le permites que Él entre a tu casa, y si tú haces el esfuerzo de buscar su presencia y de mantener ese ambiente de la presencia de Dios, que hoy vamos a ver un poquito de eso, Él va a estar allí, porque a Él le gusta estar, a Dios le gusta estar con sus hijos. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis? Adán y Eva. ¿Quién se apartó? ¿Dios o ellos? Quien primero falló fue el hombre, pero Dios estaba allí. Fue el pecado, hermano. El pecado es lo que nos hace a nosotros apartarnos de Dios. Ese sentimiento de culpa en muchas ocasiones. Esos malos hábitos, pecado, ¿verdad? Nos aleja de Dios. Quiero que veamos algunas referencias bíblicas acerca de la presencia de Dios. Vámonos a Éxodo capítulo 33, verso 15. Oiga lo que dice Moisés: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Yo leía ahorita la Nueva Traducción Viviente. Yo creo que allí en pantalla me ayudan. Tenemos colocada la Nueva Versión Internacional, y la versión Reina Valera dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué es la presencia de Dios, hermano? Porque a veces esa jerga cristiano evangélica, ¿verdad? La presencia de Dios, y pareciera algo demasiado místico. Entonces la presencia de Dios es Dios mismo. La presencia de Dios es el ambiente que se produce cuando Dios está presente. Qué tremendo eso. Es lo que está diciendo ahí Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si tú no vas conmigo, Señor, no me muevas. ¿Está usted dispuesto a decirle así al Señor? Señor,
si tú no vas conmigo en este proyecto, yo mejor ni lo hago. Pero a veces no, ¿verdad? A veces, Señor, yo quiero que tú estés en este proyecto. A veces así somos, ¿verdad? Cuando realizamos un viaje, regularmente lo que decimos: Señor, acompáñanos en este viaje que yo organicé, que yo programé, yo estoy pensando hacer esto, Señor, yo quiero que tú estés con nosotros. Y sin embargo aquí Moisés lo que dice: Señor, si tú no vas, mejor yo no voy. Es diferente, ¿verdad? En alguna ocasión usted le ha dicho así al Señor. Yo creo que es necesario que lo digamos. A partir de hoy, cada proyecto que usted tenga, si usted está pensando en iniciar un negocio, dígale: Señor, si tú no vas a estar en este negocio, mejor muéstramelo y líbrame, Señor. Señor, si tú no vas a estar en este compromiso de noviazgo que yo voy a hacer, algunos, aló, chicos y chicas, ¿verdad? Señor, si tú no vas a respaldar, si tú no apruebas esta decisión de noviazgo, Señor, mejor ni me meto. Y ahí está el corazoncito, pum, 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 ¿verdad? Pero qué tan agresivos somos nosotros para decirle así al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, mejor ni me muevo. Moisés estaba convencido de que sin la presencia de Dios en su vida, él era una persona inútil. Él estaba diciendo: Señor, si tú no estás conmigo, no me puedo mover a ninguna parte. Y usted sabe que en la antigüedad el concepto, bueno, según muchos eruditos, según estudiosos de las Sagradas Escrituras y de la historia universal, el concepto de las culturas antiguas era que las deidades, o sea, Dios o dioses en otras culturas, ¿verdad?, estaban en lugares específicos. Por eso es que se habla del ídolo, ¿verdad?, que allí está, en el templo. Aquí no puede estar, está allá. Y ese concepto lo tenían pues también el pueblo judío. Por eso es que también algunos decían que subía a adorar. Era un mandamiento del Señor llegar al templo, claro que sí. Pero la gran mayoría, o el concepto universal, según los estudiosos, era de que la gente sabía de que Dios estaba allá. Escuché una vez a un maestro que dijo: por eso es que Daniel decía que abría las ventanas hacia Jerusalén cuando él estaba en Babilonia, porque él, para orar, él decía: por lo menos allá puedo ver, allá está Dios, y aquí me voy a rodear, pero yo sé que allá está. Y por eso lo del arca del pacto, ¿se acuerdan? Se necesitaba algo para representar que allí estaba Dios. Pero en medio de todo ese concepto, Moisés tenía un concepto diferente. Por eso es que esas personas destacaron, hermanos, porque estos personajes que vamos a mencionar ahorita tenían un concepto diferente acerca de la presencia de Dios. Ellos no les cabía en la cabeza de que un Dios todopoderoso estuviera en un solo lugar. Moisés sabía: Señor, yo sé que tú estás conmigo en cualquier lado. Otro ejemplo de una persona que pensaba así era David. Oiga lo que dice el Salmo 39, versículos 7 al 10. Dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, mire qué poético esto, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? O me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Es por el concepto que tenían estos varones. A pesar de que el concepto de la sociedad
era que allí en ese lugar, allí estaba el templo y solo allí estaba Dios. Estos hombres tenían un concepto diferente acerca de Dios. Mira, por eso es que nosotros también como hijos de Dios tenemos un concepto diferente acerca de Dios. Sabemos que Él es nuestro Padre. Sabemos que Él es un Dios real y todopoderoso. Amén. Aunque en nuestro alrededor la gente piense diferente. Hay gente que piensa que nosotros estamos locos. ¿Le han dicho alguna vez así? Pues estás loco. Yo creo que a estos hermanos les pasó lo mismo. Algunos no encajaban en la sociedad. Pero ese concepto que tenían Moisés, que tenían David, fue lo que les permitió tener esos encuentros con Dios y ahora ser elementos, ser instrumentos, que nos bendicen a nosotros con lo que dejaron en la Sagrada Escritura. Ahora, hablando de eso, del concepto de la presencia de Dios, vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 3 al 11. Son muchos versículos, entonces voy a ir leyendo así, saltando algunos versículos. Y aquí está hablando acerca de Elí. Para estar en contexto, para que todos podamos llevar la misma línea de la historia, cuando le menciona a Moisés, le estoy hablando de cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí estaban el pueblo de Israel en Egipto. Pasó el tiempo, ellos salieron de Egipto y luego sucede esta historia de Elí. Ya David está más adelante, pero en medio de Moisés y David está este personaje Elí. Y el versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, oiga, de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué estaban dando a entender? Necesitamos la presencia de Dios. Amén. Esa es una muy buena iniciativa. Vamos a traer el arca del pacto, que era un como cofre cubierto de oro. Traigámoslo. Bueno, no era una caja así normal, tenía más especificaciones, pero traigámoslo y así la presencia de Dios está con nosotros. Está perfecto eso, ¿verdad, hermano? El problema es que el pueblo no estaba preparado para contener la presencia de Dios. Entonces mandaron a traer, aquí dice: y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. El problema es que estos dos personajes, Ofni y Fines, eran unos muchachos tremendos. En los capítulos anteriores al que estamos leyendo, habla de que ellos eran, unas personas tan desagradables y no le tenían respeto a la presencia de Dios. Se acostaban con las mujeres que llegaban a ofrecer sacrificio, las obligaban, se robaban parte de la ofrenda al Señor. Eran tremendos. Y ahí estaban oficiando. Así que no se asuste, hermano, cuando aparece alguien por allí aparentando piedad, aparentando un ministerio, y son tremendos. Eso no es nuevo. Eso ya viene desde qué ratos por el corazón del hombre. Por eso, hermano, oremos por los ministros, oremos por los pastores, por los predicadores, para que el Dios nos guarde y nos ayude a mantenernos en integridad. Amén. Bueno, dice que el versículo 5: aconteció que el arca del pacto de Jehová llegó al campamento y todo Israel gritó que la tierra tembló. Versículo 6: los filisteos oyeron y dijeron: no, ya nos fuimos, ya nos fue mal, porque la presencia de Dios, aquí dice, vea el versículo 7: los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. ¿Por qué? Porque el concepto que yo le digo, ¿verdad? O sea que Dios no estaba antes, ahora ya está allí. ¡Ay de nosotros!, dice. Pues antes de ahora no fue así. Ahora, porque el pueblo de Israel había sido derrotado, pero ahora los filisteos tuvieron miedo porque dijeron: uy, ahora sí,
Ahora sí está la presencia de Dios. Miren, los mismos enemigos saben cuando la presencia de Dios está dentro del pueblo de Dios. La gente a tu alrededor se va a dar cuenta que tú andas con la presencia de Dios. Y algunos van a decir: hoy no, hoy se levantó de malas aquel. En tu trabajo así te van a decir: ay, ¿qué te pasó a vos? Hoy Dios no está con vos, venís de malas, venís amargado, venís triste, qué sé yo. Así somos nosotros a veces. Pero nosotros debemos procurar mantener siempre la presencia de Dios. Y en el versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Ay, ¿cómo así? Y no que estaba la presencia de Dios. Pues sí, pero es que había pecado allí, habían cosas malas. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y es triste la historia, porque esta narración termina, por lo menos ese segmento termina en que cuando le dieron la noticia a Elí, igual se asustó tanto, se decepcionó tanto, que se cayó de la silla donde estaba, se desnucó y se murió. Es trágico eso, cuando la presencia de Dios no está, cuando no le das importancia a la presencia de Dios, cuando nosotros no le damos importancia a la presencia de Dios. Mire qué delicado es. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de que, bueno, Dios está aquí, así como puede estar en su casa y en su trabajo. Pero el propósito de estar aquí nosotros reunidos es para adorarle a Él. Cuando usted se conecta en línea, cuando usted está ahí en su casa, en su trabajo, y está conectado con nosotros, debe estar consciente de que usted está en la presencia de Dios. Entonces no podemos estar faltando el respeto. Porque si estuviésemos frente a una eminencia humana, ¿verdad? Frente a un gobernante, frente a una persona admirada, pues se le debe dar respeto. Nosotros estamos en la presencia de Dios, debemos respetar la presencia de nuestro Dios, admirarle a Él. Y si quienes están aquí ministrándonos en la alabanza, bueno, ellos también, ¿verdad? Cada uno, cada músico, cada cantor. Por eso es importante también orar por estos muchachos, para que cada uno de ellos esté consciente del trabajo que están haciendo. Que estén conscientes de que no solamente no es un concierto, no es un show, es atraer la presencia de Dios. Igual todos nosotros, todos como pueblo, cuando ellos dicen: pronto volverá, y le dice a usted: levante sus manos, hermano, pues hagámoslo con libertad, que no nos cueste, porque estamos en la presencia de Dios. Exaltado estás, coronado estás. No se lo estamos diciendo al vecino, a ellos, se lo estamos diciendo al Rey de Reyes. Debemos reconocer la importancia, el valor de la presencia de Dios. Pues aquí los filisteos, los enemigos, se llevaron el arca. Luego aparece otro personaje. Vamos en la historia, ¿verdad? Moisés, pasaron muchos años. Después Elí con sus hijos, pasan varios años, y aparece un personaje, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando lo eligieron, pues todo el pueblo se alegró. Habían cualidades especiales en Saúl, obviamente, porque si Dios lo eligió también, Dios permitió que Saúl fuera el primer rey. Habían unas cualidades especiales, pero lamentablemente también habían cualidades negativas, cosas en su corazón que no permitieron que él y que su linaje siguieran siendo los reyes de Israel. Y por eso fue que Dios levantó después a David. Pues oiga lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Y Saúl respondió: reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres con tu presencia. Ok, ahí, una pausa. Saúl está representando aquí a esas personas que dependen de las apariencias. Aquí se está representando la falsedad. Se representa no
aquella sinceridad, no esos verdaderos adoradores que, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, ¿verdad? Capítulo 4, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí Saúl representa esa máscara, esas apariencias que todos nosotros podemos dar en algún momento. Por eso es que él le habla a Samuel. Aquí le está hablando Saúl y el profeta Samuel. Están platicando. Saúl ha cometido muchísimos errores y le dice: te ruego que me honres con tu presencia. O sea, quédate aquí a la par mía, delante de los ancianos de Israel, del pueblo, y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar a tu Dios. Y luego en el versículo 22, por eso de ese mismo capítulo, hay una tremenda frase que dice: obedecer a Dios es mejor que ofrecer sacrificios. No las apariencias, porque un sacrificio puede ser una apariencia. Y cuando está hablando aquí de sacrificios, está hablando literalmente. Acuérdense que estamos hablando hace muchísimos años. Era literalmente sacrificar bueyes, ¿verdad? Y elevar ese humo o ese olor al Señor. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero a Dios lo que le gusta, lo que le honra, a Dios lo que realmente le adora, ¿verdad? Es la verdadera adoración, la obediencia. Saúl quería seguir aparentando. Me equivoqué. Primero, le perdonó la vida a un rey. Bueno, sucedieron muchas cosas, entre ellas que le perdonó la vida a un rey que Dios había dicho que había que destruirlo. De ahí, ¿verdad?, entre otras cosas, ofreció un sacrificio que no le correspondía a él. Desobedecía, no guardaba la palabra de Dios y no le importaba la presencia del Señor. ¿Se recuerda usted de que los filisteos se habían llevado el arca del pacto? Se llevaron la presencia de Dios. Y cuando Saúl se convirtió en rey, él ni se acordó de la presencia de Dios, ni se acordó del arca del pacto, porque no se registra en la Biblia que él haya dicho: ay, ya me acordé que los filisteos tienen la presencia de Dios, vamos a mandarla a traer. No. ¿Sabe quién se acordó del arca del pacto? Cuando Saúl fue quitado del reino, entonces entró David. ¿Y sabe qué fue una de las primeras cosas que hizo David? Por eso es que David es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que hizo fue mandar a traer el arca del Señor, que representa la presencia de Dios. Y ahí, ¿qué diferencia hay en la forma de gobierno? Así que si entre nosotros hay alguien que está en un área de gobierno o está aspirando a un área de gobierno, lo primero que debes hacer, hermano o hermana, es procurar la presencia de Dios en esa área de trabajo en que te vas a desarrollar. O si eres jefe, si eres gerente, si eres propietario de algún negocio, de alguna empresa, procura mantener la presencia de Dios en ese lugar y va a marcar la diferencia en tu forma de dirigir, en tu forma de liderar, en tu forma de proyectarte, hasta en tu carácter. Vas a marcar la diferencia. Pues resulta que en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel se narra de que David mandó a traer el arca. Y se la voy a contar porque son varios versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Bueno, le voy a leer unas partes para que tenga sustento lo que estoy diciendo. El versículo 3 dice que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Pero resulta que se iba a caer el arca, y Usa, uno de los hombres que estaba alrededor, extendió su mano para que no se cayera y se murió. Qué tremendo es usted. Uno cuando lee eso dice: ay, Dios, ¿por qué se murió? Si él lo que quería era que no se cayera. Pero Dios allí estableció un precedente, como quien dice: con mi presencia no se juega. Ese fue el precedente. Yo soy santo, está diciendo el Señor, tal y como dice en Levítico 19, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo.
Y Dios ya había establecido antes que el arca del pacto no debía moverse con bueyes, así como lo hicieron en esa ocasión. Resulta que David tuvo la muy buena intención, pero no lo hizo como Dios había dicho que se hiciera. Y por eso, una víctima. Qué triste. ¿Ya se imagina usted cómo pudo haberse sentido David? Ay, se me fue Usa, uno de mis mejores hombres. Y si Usa tenía familia, ¿ya se imagina usted cómo se haber sentido David? ¿Y ahora qué hago con la viuda? Yo por mi imprudencia. Qué cargo de conciencia, ¿verdad? Resulta que David dijo: oh no, ustedes, esa es cosa seria, la presencia de Dios. Mejor llévensela a la casa de Obed Edom. Y se llevaron la presencia de Dios. Dice versículo 9: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gat. Oiga el versículo 11 lo que dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses. ¿Cuántos? 3 meses en la casa de Obed Edom de Gat. Y el Señor, ¿qué pasó? Lo bendijo a él y a toda su familia. ¡Qué contraste! Para algunos, muerte. Para algunos, pues perdón por la palabra, pero una desgracia. A los filisteos también les provocó problemas en aquel entonces cuando se llevaron el arca del Señor. Les hizo desastres a ellos, porque ahí había pecado. Pero en la casa de Obed Edom hubo bendición. Imagínense que fuera en nuestro contexto: mijo, ¿cuánto le echaste de gasolina al carro? Papá, fíjate que llené el tanque. Oye, ¿ya hace cuánto lo hiciste? Hace 15 días. Todavía va por la mitad, ¿vos? ¿Y cómo nos abunda la gasolina? Yo escuché que un hermano una vez estaba cantando: a mí me abunda la gasolina. Mira, ¿y cuánto compraste de pan? 5 quetzales. Hasta sobró, mira. Y nos llenamos todos. ¿Qué estará pasando? Yo no sé si alguien ha experimentado eso. Yo lo he experimentado. ¿Ah? Date cuenta que no nos hemos enfermado. Dios nos ha guardado, ¿verdad? Mira, date cuenta que estamos bien. Es porque en este caso de Obed Edom, Dios bendijo a Obed Edom porque ahí estaba la presencia de Dios. Hermano, permite que la presencia de Dios esté en tu casa. Van a suceder cosas increíbles y maravillosas. ¿Quiénes dicen amén? Versículo 12 dice: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía, oiga esto, en medio de fiesta, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Como quien dice: ah, no, este hermano Obed Edom está siendo bendecido por algo que yo decidí, algo que yo necesitaba traer. Hay que ser listos, hermano. Hay que ser astutos también. Por eso es que Jesús dijo: miren, la gente de los hijos del diablo, la gente del mundo es astuta. Ustedes también sean mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. O sea, para lo bueno hay que ponerse las pilas. Para buscar al Señor hay que ponerse las pilas. Hay que ser astuto. Hay que buscar estrategias para que tú puedas recibir la bendición del Señor. Para eso no hay que ser pasmado. Pues a ver si Dios me quiere bendecir. No, hermano, Dios quiere bendecirte. Yo no sé si Dios está conmigo. Yo creo que Dios se apartó de mí. Entonces búscalo. Es que yo no siento la presencia de Dios. No te canses. Clama. Él está ahí contigo. Tal vez no se ha manifestado, pero allí está. Y cuando se manifieste, te va a sorprender. Amén.
Te vas a quedar sorprendido. Y dice que con fiesta. Y eso, por eso es que a Dios le agradó tanto el corazón de David. Porque porque David no fue como Elí, no fue como Fines. David no fue como Saúl. David hizo, sinceramente, él estaba esperando ese momento, ¿verdad? Así como Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no me muevas. David igual estaba diciendo: Señor, si tú no vas a estar aquí en Israel, mejor ni me pongas de rey, Señor. Algo así estaba dando a entender. Y estaba esperando. Yo quiero ver cuándo. Y cuando movieron el arca, por eso es que hay hasta cantos, ¿verdad? Como aquel que antes, que de vez en cuando entonamos. Hay muchas formas, ¿verdad?, de alabar tu nombre y de exaltarte, como dice: oh Jehová, muchas formas de... Sacó mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así: Jehová, exáltate, yo por causa de él yo me haré más vil. Habla acerca de David, ese momento, ese canto, remolineando ahí. Qué algarabía de haber hecho David. David no haberse ahí viene la presencia de Dios, eso es algarabía, eso es fiesta. Sí, santidad al Señor, yo me regocijo en el Espíritu. No, hermano. Si dice que hasta Mical, su esposa, la hija, lo menospreció, es porque él admiraba la presencia de Dios y hubo tanto regocijo. Yo no puedo imaginarme si en algún momento a mí me dijeran, yo no compro números de lotería, pues, pero imagínense que en algún momento me regalaron un número de lotería y que a mí me dijeran: hermano Melvin, prepárese, porque fíjese que usted se ganó 50 millones de quetzales. ¿Cuánto? 50 millones. Qué buena onda. Yo no sé cómo reaccionaría yo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¡Ay, no me lo digas! Hermano, lo que nosotros tenemos acá no es algo material, es muchísimo más valioso. De hecho, no se puede valorar. Es la presencia de Dios. Así que apreciemos la presencia de Dios. Póngase de pie y apreciemos, valoremos la presencia de Dios. Usted provoque la presencia de Dios en su casa. Le animo a que usted ponga los cantos de alabanza y adoración allí en su casa. A veces suena el chinique, power dance de no sé quiénes, ¿verdad? Usted ponga cantos que bendigan y exalten el nombre del Señor. Oiga esto, no solamente cantos que le bendicen a usted. Oiga eso, porque hay quienes dicen: es que yo pongo alabanzas porque eso como me bendice a mí. Perdone, pero la alabanza es más que eso. O sea, la alabanza no es para que usted sea bendecido. Ese es el segundo propósito, digámoslo así. O sea, eso es resultado de. La alabanza es para bendecirlo a Él, para exaltarlo a Él. Porque acaba de pasar un concierto de un guatemalteco muy conocido que también bendice a mucha gente, ¿verdad? Hay canciones ahí que bendicen mucho. Pero ese no es el propósito de lo que nosotros cantamos. El propósito de lo que cantamos es alabarlo a Él. Entonces, cuando usted esté en su casa, ponga cantos de alabanza. Yo justo cuando estaba preparando este mensaje, desde toda la semana pasé en la mente un canto. No se los pedí porque yo sé que ustedes tenían su repertorio, pero un canto que habla sobre la presencia de Dios. Y nada más, nada bastará. Y yo lo ponía. ¡Ala! Y es que la casa, hermano, no es solamente de poner la música, sino que ponía la música y yo me ponía a cantar también.
Y cuando menos me lo esperaba, el Señor me visitaba, hermano. Aleluya, aquí está el Señor. Levante sus manos y aprecie la presencia de Dios. Aprenda a valorar la presencia de Dios. Usted que está en casa, aprenda a valorar la presencia de Dios. Yo sé que algunos que están en casa quisieran estar aquí también, pero por la emergencia sanitaria no podemos llenar este lugar. Pero ahora nosotros sabemos que la presencia de Dios no está solo aquí. La presencia de Dios está ahí en tu casa, en tu habitación, en el hospital, aún en el cementerio donde tú has ido y te has sentido muy triste. Allí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Espíritu, al Consolador. Les enviaré al Espíritu de verdad, que les guiará a toda verdad. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Si usted no sabe qué hacer en la presencia de Dios, no haga nada. Solo admire. Nosotros pedimos que levantemos nuestras manos, porque levantar nuestras manos es un acto, es como un símbolo, es como una señal que nosotros le ordenamos a nuestro cuerpo a reconocer la presencia de Dios. Pero realmente la presencia de Dios se manifiesta en usted, aunque no pueda levantar sus manos. Dios se va a manifestar en su vida. Levantar nuestras manos es una señal de rendición, es una señal de alabanza. Señor, a ti te alabamos y te reconocemos. Te reconocemos como Señor. Te reconocemos, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Aleluya. El Espíritu de Dios y la presencia del Espíritu Santo da gozo en medio de la tristeza, produce paz en medio de la angustia, te da fortaleza, te restaura, te levanta. En medio de la presencia de Dios hay milagros. Prepárate, porque en estos días vas a experimentar algo sobrenatural en tu vida y en tu familia, porque la presencia de Dios está contigo. Que Dios te bendiga, hermano.